Ya. Ya. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí les tengo el repaso para la prueba, como me habían pedido. Entonces, voy a empezar con las razones. Una razón corresponde a una comparación de dos cantidades mediante un cociente, división. Puede ser expresada como A es a B, así como se lee, A es a B, o A sobre B. Aquí les tengo un ejemplo. En el curso de Rodrigo hay 16 mujeres y 22 hombres. ¿Cuál es la razón entre el número de mujeres y el de hombres? Hombres. Como dice la razón A es a B, entonces tenemos que hacer una sí. Y o ustedes si quieren la pueden hacer en fracción, pero es más fácil hacerla como A es a B simplemente. Bueno, entonces en la razón el número de mujeres son 16, entonces ponemos 16 y el de hombres es 22. Entonces sería 16 es a 22. Y si piden cuál es la razón entre hombres y mujeres, sería lo mismo que acá, pero al revés. ¿Ves que sería 22 es a 16? Entonces, ¿cuál es la razón entre la cantidad de hombres y el total de estudiantes? Primero, la cantidad de hombres son 22 y el total de estudiantes sería los hombres más las mujeres, que serían 22 más 16, que serían 38. ¿Y cuál es la razón entre el total de estudiantes y el total de mujeres? Sabemos que los estudiantes en total son 38, 8, y las mujeres son 16, entonces queda 38 es a 16. Bueno, sigo. En proporciones. Una proporción es una igualdad de dos razones. A es a B, es igual a C es a D. Es una proporción y se lee, como yo les dije, A es a B como C es a D. O puede ser así, A sobre B igual a C sobre D. Se lee exactamente de la misma forma. La propiedad fundamental de las proporciones. Cuando dos razones, A es a B y C es a D, son iguales, decimos que están en proporción. Para verificar que dos razones, A es a B y C es a D, están en proporción, basta con comprobar si el producto de los términos medios es igual al de los términos externos. Es decir, A es a B es como C es a D, y solo si A por D es igual a BC. O sea, si yo multiplico A por D, que serían los términos extremos, me tiene que dar lo mismo que los términos medios, que serían B por C. Aquí tengo unos ejemplos. Voy a poner la razón 2 es a 3, como 4 es a 6. Entonces multiplicamos ambos los términos extremos, 2 por 6 queda 12 y 3 por 4 que serían 12. Pero solo va a ser proporción si ambas multiplicaciones dan exactamente lo mismo. O sea, aquí en esta razón, para hacer con estas dos razones, podemos hacer una proporción, pero solo si dan los mismos resultados en los términos extremos y en los medios, va a ser lo mismo. Bueno, veamos entonces este ejemplo, que es 5 es a 2 como 12 es a 6. Entonces serían los términos medios 2 por 2 y los extremos que serían 5 por 6. Pero eso no da porque 2 por 4, porque 2 por 2 es 4, perdón. Y 6 por 5 o 5 por 6 es 30. Entonces ahí ya a- ahí no tendríamos proporción. Entonces, esta no sería proporción. No, no sería proporción. Pero esta sí, porque en los términos medios y extremos da lo mismo. Pero acá no da lo mismo porque da 4 y 30, pero 4 y 30 no es lo mismo. Entonces, seguimos.
Problemas de razones. Aquí hay algunos problemas. Dice, la razón entre niños y niñas del curso es 4 es a 5. Si hay 20 niños, ¿cuántas son las niñas? Si tenemos 4 es a 5, 4 van a ser los niños y 5 van a ser las niñas. Entonces, si tenemos 20 niños tendríamos 20 esa X, que sería la cantidad de las niñas. Porque aquí tenemos 4 es a 5 y 20 es a X, porque es la incógnita que tenemos. Entonces, para saberlo, vamos a usar la propiedad fundamental de las proporciones, que también sirve para esto. Esto porque son dos razones. Entonces sería 4 por X, que serían los términos externos, y quedaría 4X, y 5 por 20, que serían los términos medios, y me da 100. Y después, para que la X quede solita, voy a dividir en 4. Entonces, 4 dividido en 4X, me queda la X sola, y 100 dividido en 4 es 25. Y entonces ahí ya tengo cuántas son las niñas. Entonces la respuesta sería que si en un curso hay 20 niños, entonces las niñas son 25. Aquí en este que viene, la razón entre mesas y sillas de una oficina es 2 es a 12. Si hay 16 mesas, ¿cuántas sillas hay? Aquí también tenemos otra proporción. Y usamos la propiedad fundamental de las proporciones, como son dos razones. Entonces, tendríamos los términos externos, 2 por X, queda 2X, los medios, 12 por 16, 192. Y ahora, para que la X quede solita, divido en 2, 2X dividido en 2, me queda la X solita, y 192 dividido en 2 son 96. O sea, si en este caso hay 16 mesas en una oficina, entonces en la oficina van a haber 96 sillas. Y el último, la razón entre la edad de un padre y su hijo es 8 es a 3. Si el padre tiene 40 años, ¿cuántos años tiene el hijo? Entonces tenemos la razón 8 es a 3 y 40 es a X. La X siempre va a ser en todos los casos la incógnita. Bueno, ustedes pueden poner, no sé, una Y, una estrellita, un círculo. Bueno, ustedes pueden colocar la incógnita como ustedes quieran. Puede ser una estrella, puede ser una Y, puede ser una Z, una J, bueno, bueno, alguna letra o alguna figura como una estrella, un triángulo, un círculo. Bueno, pero esto les sirve. Entonces, tendríamos los términos externos, que serían 8 por X, me queda 8X, y los medios, que serían 3 por 40, que serían 120. Y ahora para que el 8 quede solo, divido en 8 y me queda la X solita, y 120 dividido en 8 me da 15. Entonces la X siempre me va a dar el resultado a esto. Bueno, en este caso, ahí tendríamos la X, ya sabemos cuánto es, entonces ya sabemos cuál es la respuesta en este caso. Entonces, ¿cuántos años tiene el hijo? El hijo tiene 15 años. Años en este caso. Bueno, la respuesta completa sería que si el padre tiene 40 años, el hijo tendría 15 años. Bueno, ahora seguimos con la proporcionalidad directa. En la proporcionalidad directa, dos variables, x e y, están en proporción directa si al aumentar o disminuir una por un factor, la otra también aumenta o disminuye en el mismo factor. Esto solo ocurre si y solo si el cociente aquí x
sobre, no, perdón, Y sobre X nos va a dar K. Y eso es constante. Bueno, K es la constante de proporcionalidad. O sea, aquí como un resultado. O sea, si ustedes dividen y den Y y X, que van a ser dos variables que les va a dar un cierto resultado en la proporcionalidad directa. O sea, solo si lo dividen. Solo va a funcionar si lo dividen y Y X. Si lo multiplican, no les sirve. Solo les sirve si dividen para la proporcionalidad directa. No les sirve, bueno, mucho multiplicar Y X para estos casos. Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo. Bueno, muy fácil. Así, aquí tengo que un auto recorre 12 kilómetros por litro de combustible y una moto recorre 30 kilómetros por un litro de combustible. Y aquí tengo un gráfico. Aquí entonces el azul sería el auto que recorre 12 kilómetros y cuando son 2 litros, 24, cuando son 3, 36 y 4, 48 y cuando son 5 son 60 y en el caso de la moto, 1 son 30, 2, 60, 3, 90 y 4, 120. Bueno, por aquí como ven va subiendo. Aquí siempre va a ir así como una línea recta, siempre hacia arriba, pero solo en esto, solo en la proporcionalidad directa les va a salir ir así una línea recta. Aquí, problemas de proporcionalidad directa. Aquí hay unas ofertas y nos piden cuál es el precio de 1 kilogramo de cada producto. Entonces, para saber cuánto vale cada producto, vamos a dividir cada uno de estos valores por la cantidad de kilogramos que me están dando. O sea, en este caso, 1500 lo vamos a dividir en 2 para saber cuánto es 1 kilogramo. 2500 lo dividimos en 3 para saber cuánto es 1 kilogramo y así en todos. Entonces, 1500 dividido en 2, 750. 2550 dividido en 3, 850. 990 dividido en 3, 330. 2375 dividido en 5, 475. Y 1350 dividido en 2, 675. Y ahí nos da el valor para cada uno. O sea, porque lo que hice fue coger estos valores que me dan aquí y dividirlo en la cantidad de kilogramos. Así de simple. Y si me piden cuál es el precio de 6 kilogramos de frutilla. Entonces, si ya sé cuánto vale 1 kilogramo de frutillas, entonces multiplico 750 por 6, que serían los 6 kilogramos, y me da 4500 pesos. Y así de simple sería calcular esto. Bueno, no digo que vayan a salir ejemplos así de fáciles. Bueno, pueden haber otros ejemplos también. Entonces, ahora nos piden cuál es el precio de 4 kilogramos de tomates. Ya sabemos cuánto es 1 kilogramo de tomates. 330 pesos. Entonces lo multiplicamos por 4 y nos da 1320 pesos. Y ahí ya resolvimos cuál es el precio de 4 kilogramos de tomates. Y piden cuál es la constante de proporcionalidad de las manzanas. Cuando les piden la constante de proporcionalidad, bueno, en la respuesta, bueno, si es de alternativa, bueno, ponen la respuesta alternativa. Pero bueno, si es de desarrollo, ustedes, bueno, pueden colocar el número o pueden hacer esto. K es igual a cierto valor. ¿Por qué K?
porque K es la constante de proporcionalidad directa. Entonces, ¿cuál es la constante de proporcionalidad de las manzanas? Ana, que sería cuánto vale 1 kilogramo de manzanas, que serían 850. En el caso de las frutillas serían 750, en el de los tomates 330, en las cerezas 475 y en las cebollas 175. En este caso la constante de proporcionalidad va a ser cuánto va a ser un solo kilogramo. Bueno, y ahora sigo con la proporcionalidad inversa. En la proporcionalidad inversa, dos variables x e y están en proporción inversa. Si al aumentar una por un factor, disminuye en el mismo factor y viceversa. Esto ocurre si y solo si x por y es igual a c. C, y eso es constante. La c, esta va a ser nuestra constante de proporcionalidad inversa, porque como vimos, en la directa es k, y ahora en la inversa es la c. Y aquí tengo un ejemplo que dice que por 10 máquinas me voy a demorar 120 días en hacer un trabajo. Y dice que por 20 máquinas me va a demorar 60 días. O sea, me va a demorar menos tiempo. Entonces, como dice, si una sube, la otra baja. O sea, por ejemplo, la cantidad de máquinas subió y los días baja. O sea, si yo pongo más máquinas, pongo 30, se demora 40, y si pongo 40, se demora 30. O sea, entre más máquinas pongo, menos se demora. O sea, esa va a ser la inversa. Si una sube, la otra baja. En cambio, en este caso, en la proporcionalidad directa, si una sube, la otra también sube. Si una baja, la otra baja. Pero en este caso, una sube, la otra baja, una baja, la otra sube. Puede ser así también. Bueno, y así se vería en un gráfico. Bueno, la línea me salió medio chueca, pero bueno. La línea es así hacia abajo, no como una línea recta, no. Ya no va a ser una línea recta, va a ser una línea como medio curva. Y aquí 120 por 10, 20 unos 60, 30 serían 40 y 40 serían 30, como por ahí más o menos creo. Ya, entonces problemas de proporcionalidad inversa. Francisco cría ovejas y tiene alimento suficiente para alimentar su rebaño de 50 ovejas durante 8 días. Si le piden que con la misma comida alimente su rebaño y otro de 30 ovejas, ¿cuántos días podrá hacerlo manteniendo la proporción? Entonces sabemos que es inversa la proporción. Como sabemos que es inversa, entonces sabemos que hay que multiplicar x por y. Pero ¿qué me dan en este caso? Me dan que hay 50 ovejas y le alcanza la comida para 8 días. X va a ser la cantidad de ovejas, y va a ser la cantidad de días. Primero tienen que saber si es inversa o si es directa. Primero eso, y después de que sepan cuál es alguna de las dos, recién ahí pueden, pueden resolverlo. Porque si no saben si es directa o inversa, no van a saber cómo resolverlo. Entonces, después dice que le piden que con la misma comida para 8 días alimente a su rebaño y a otro de 30 ovejas. O sea, vamos a agregar otras 30 ovejas. Entonces ahora van a ser 80. Y la pregunta es ¿cuántos días le durará la comida y da para ese rebaño, para su rebaño y las otras 30 ovejas? O sea, ¿cuánto le alcanzará para 80? Entonces vamos a hacer X por Y. Entonces tendríamos 50
por 8, que serían 400. Y tendríamos 80 por la incógnita, que puede ser, bueno, aquí puse X, pero también puede ser Y, una Z o alguna letra. Y en este caso me queda 400 es igual a 80X. Bueno, en este caso ustedes, bueno, solo en este caso ustedes pueden, como hay dos números con cero, pueden sacar los ceros de al final para que sea más fácil. Bueno, pero solo en este caso, porque en otros casos no les va a servir mucho. Pero en este sí les sirve. Entonces sacamos los ceros del final y dejamos el 40 con un 8X. Entonces, olvidémonos que los ceros están ahí. Entonces quedan el 8X y el 40. Quitamos los ceros para que sea más fácil hacer. Entonces, divido en 8, 8X dividido en 8 queda X. Y 40 dividido en 8 son 5. Bueno, y así de fácil es resolver el ejercicio. Bueno, muy fácil cuando saben si es proporcionalidad inversa o directa. Primero tienen que saber eso y después pueden resolver. Espérenme un momento. Ahí sí. Ya. Ahora, gráficos de proporcionalidad directa. Joaquín desea comprar un vehículo, para lo cual evalúa el rendimiento de cada uno según la cantidad de kilómetros que puede recorrer con un litro de combustible. Bueno, como se dan cuenta, ocupé el ejemplo que había ocupado antes para el gráfico para hacer el ejemplo de proporcionalidad directa. Bueno, pero también está acá. Entonces, aquí, bueno, tenemos el mismo gráfico, que ya sabemos cómo es, lo analizamos y todo. Entonces, ¿con qué vehículo puede recorrer una mayor distancia con un litro de combustible? ¿El auto o la moto? La moto, porque la moto recorre 30 kilómetros por litro y el auto solo 12 por litro. O sea, el auto tendría que usar como 3 litros para alcanzar a la moto, pero la moto solo usa 1 litro para llegar a los 30. En cambio, el auto usaría 3 litros. Entonces, ¿con cuál recorro más? Con la moto. ¿Y con qué vehículo puede recorrer una mayor distancia con 12 litros de combustible? Mm, una muy buena pregunta esa. Yo puedo recorrer una mayor distancia con 12 litros de combustible. Ah, espera un momento. Esa pregunta no la tenía que hacer, perdón. Ya, ahí sí, perdón. Me equivoqué. Esa pregunta no, no es necesaria hacerla esa pregunta. Para visualizar de mejor manera el rendimiento, decide confeccionar un gráfico. Analiza y responde. ¿Qué color representa el rendimiento de la motocicleta y el del auto? ¿Por qué? Bueno, aquí nos damos cuenta que, bueno, también por el color de el, las líneas. Bueno, pero salió como igual, pero no siempre va a salir así, siempre con el mismo color. Bueno, no va a salir siempre así. Entonces, sabemos que el del auto va a ser el azul porque empieza a 1 litro en 12 y sabemos que el de la moto va a ser el rojo porque empieza desde los 30. Entonces, ahí sabemos la C.
¿Cuántos kilómetros recorre cada vehículo con 5 litros de combustible? Entonces, el auto con 5 litros de ible- ibre- perdón, recorre 60 kilómetros. Y la moto con 5, bueno, aquí no está, pero bueno, uno puede decir que serían 30 por 5, serían 150. Y bueno, ahí nos damos cuenta también que se afirma también con esta pregunta que la moto corre mucha más distancia que el auto. Entonces, ¿por qué ambos rendimientos son representados por líneas rectas? ¿Por qué será? Bueno, es porque en la proporcionalidad directa vamos a usar líneas rectas. No es una línea curva, porque si usamos una línea curva no se va a entender bien esto, porque la línea curva va a ser para la proporcionalidad inversa. Entonces no nos va a servir para estos casos así que ambos suben. O sea que ambas variables van a estar subiendo, no que una sube, la otra baja. Y esta pregunta, la B, la B, la voy a dejar para que ustedes piensen y lo reflejen. Lo piensen un poquito más, pero bueno, porque no les quiero dar la respuesta, les quiero bajar una pregunta para ustedes. ¿Con qué vehículo puede recorrer una mayor distancia con 12 litros de combustible? Esa pregunta se las voy a dejar a ustedes. Como mínimo para dejarles una pequeña actividad para que piensen un poquito y toda la respuesta. Bueno, y ahora gráficos de proporcionalidad inversa. Daniel está planificando el trabajo de su fábrica para calcular el tiempo que demoran diferentes cantidades de máquinas iguales en realizar un mismo trabajo. Construye lo siguiente. Dice que, eh, bueno, aquí también usé el ejemplo anterior, si se dan cuenta. Por la cantidad de máquinas, por 10 máquinas se van a usar 120 días. Y por 20 máquinas se van a usar 240 días. ¿Será eso verdad? No, no es verdad, porque si dice que hace lo mismo, entonces si yo agrego más máquinas, debería demorarme menos días. Entonces, este gráfico también está malo. Y, uy, ya. Y ahí está la corrección. Entonces, por ejemplo, si yo me demoro 20, o sea, 20 el doble de máquinas. Si ocupo el doble de máquinas, me voy a demorar. ar- bueno, si uso el doble de máquinas, me voy a demorar la mitad del tiempo, o sea, la mitad de días. O sea, 120 dividiendo 60. Y si ocupo 30 voy a dividir 120 en 3 porque se ocuparía un tercio de los días. Entonces divido en 3 y me da 40. Y con el 40 me queda como un cuarto de los días. Y entonces 120 dividido en 4 y me da 3. Pero se dan cuenta de algo. Miren que 10 por 120 va a ser 1200. 20 por 60 también va a ser 1200. Y también 30 y 40 y 40 y 30. Como vimos, la proporcionalidad inversa, multiplicar X, o sea, cantidad de máquinas en este caso,
por Y, tiempo de día, nos va a dar, en todas, nos va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué número multiplicado por 60 nos da 1200? 20. ¿Qué número multiplicado por 120 nos da 1200? 10. Y entonces, si yo ocupo 1200 máquinas, ¿cuánto tiempo me voy a demorar? Un día. Entonces, así ustedes pueden confirmar si está bien o mal. O sea, si es proporcionalidad inversa o no. O sea, si X por Y en todos los casos da lo mismo, va a ser inversa. Y si no, no. O sea, por ejemplo, si este, no sé, que fuera, no sé, te dan en otro caso, no sé, aquí 6. Estaría ahí malo. ¿Aló? Y no sería inversa, porque bueno, no serían todos, dan lo mismo. Pero bueno, en otros casos no le va a dar siempre lo mismo. Bueno, y esto era como lo que tenía preparado para ustedes. Espero que les sirva mucho para la prueba. Y les mando muchos saludos a todos y les mando mucha suerte para la prueba. Bueno, y eso. Chao.